chicos, que tengan muy buenos días. Mi nombre es Luciana Stephanie Salinas Salcedo. Y mi nombre es Daniela Yolanda Dipián. Y ambas somos estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista, Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela Profesional de Medicina Humana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que les va a encantar. Se trata sobre las interacciones entre la célula y su ambiente, así que presten mucha atención y disfruten el video. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué realmente pasa esto. Esto se debe a la matriz extracelular. Es muy importante para la interacción ya que brinda un aporte a las células como señales moleculares para la diferenciación, supervivencia, también la migración y proliferación, que hace que mantenga la homeostasis del tejido donde se encuentra. La matriz extracelular está formada principalmente por proteínas glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteínas, organizados en diversos entramados que constituyen las diferentes matrices extracelulares de los distintos tejidos. Ahora, el grosor de la matriz extracelular es muy variable, resultante abundante en tejidos tales como la piel, el cartílago, tendón y el hueso, y también muy escaso en cerebro médula espinal. Las proteínas más abundantes son el colágeno y la elastina. Estas están conectadas directamente con las células a las que rodea. Algunos de los conectores clave son proteínas llamadas integrinas, las cuales están incrustadas en la membrana plasmática. Las integrinas son como una superfamilia de glucoproteínas que participan mayoritariamente en la unión de las células con la matriz extracelular. Ahora, ¿las funciones cuáles serían? En realidad, en la matriz extracelular se desempeña un papel clave en las interacciones célula-célula y célula-sustrato, brindando como protección mecánica a la célula. También que es una barrera contra las particulares que alegan a la membrana plasmática. Ejerce una función moduladora del crecimiento, migración, proliferación y diferenciación celular, así como la muerte celular programada. Y que también recientemente se demostró que además sirve como un sitio de almacenamiento para factores de crecimiento polipeptídicos. Ahora, pasando al tema en sí, en realidad sabemos que las células y su ambiente, cuando interactúan, generan una reacción frente a estímulos externos, y estos se encuentran condicionadas por la información contenida en el ácido desoxirribonucleico, ADN nuclear. Además que también en el núcleo donde se integra la información es la que determina si las condiciones están dadas para que una célula crezca y se divida, cambie su forma y o su función dentro del organismo, o también incluso se prepare para morir. Estas interacciones entre la célula y su ambiente son las que confieren un soporte mecánico a las células que se unen a ellas, generando señales que mantienen la supervivencia celular y sirviendo como un sustrato para la migración celular, separando tejidos adyacentes dentro de un órgano y también actuando como una barrera para el paso de las macromoléculas. Esta capacidad de enviar y recibir señales es esencial para la supervivencia de la célula. Pero, ¿qué es la membrana plasmática y por qué la brinda independencia a la célula? Como sabemos, la membrana plasmática es una estructura que está presente en todo tipo de célula y que está encargada de separar el ambiente intracelular de extracelular. Pero esta membrana no solo define los límites de la célula, sino que también le permite interactuar con su ambiente de forma controlada. Como sabemos, las células no solo se deben excluir, absorber y excretar varias sustancias, sino que también todas en cantidades específicas. ¿Qué quiere decir eso?
Deben ser capaces de comunicarse con otras células, identificándose y compartiendo información entre ellas. Por lo que la membrana plasmática tiene como una función tanto selectiva como semipermeable. Por selectiva nos referimos a que esta selecciona los elementos que dejará entrar y salir de la célula. Es discriminadora. Y por semipermeable, que no es del todo permeable, solo algunos tipos de sustancias, las más pequeñas, y pueden atravesarla sin dificultad alguna. Pero no solo tiene esas funciones, sino también el de recibir las señales del medio extracelular y participar en la homeostasis celular. En esta membrana existen dos tipos de proteínas y son las proteínas integrales, donde sus cadenas peptídicas cruzan como una o más las veces la bicapa de lípidos. Pueden formar canales o bombas en la membrana, así como algunas enzimas, y cumplen muchas funciones importantes. Estas incluyen el transporte de moléculas a través de la membrana y otras proteínas integrales actúan como receptores celulares. También tenemos las proteínas periféricas, que son las proteínas que están encontradas, o sea, se encuentran adosadas a la membrana plasmática, solo en un lado de la bicapa lipídica. Sirven como receptores para moléculas mensajeras, como lo son las hormonas, se podría decir, y confieren cierta identidad a la célula. Establecen uniones con los microfilamentos que rodean la membrana. Bueno, ahora esta membrana se encuentra constituida por una bicapa lipídica, la cual es la que proporciona la estructura básica de la membrana. La bicapa es una membrana delgada formada por dos capas de moléculas de lípidos, además que son láminas planas que forman como una barrera continua y delimitan las células. Esta bicapa es la que establece la barrera que mantiene a iones, proteínas y otras moléculas compartimentadas, se podría decir, y que impide su libre difusión, por lo que estas son ideales para este papel. ¿Por qué? Aunque tienen solo unos pocos nanómetros de espesor, estas son impermeables a la mayoría de las moléculas solubles en agua, moléculas hidrófilas. Ahora, en esta bicapa donde las proteínas integrales de la membrana funcionan, involucrándose en muchos procesos de señalización tanto intra como intercelulares. Sin embargo, esto no que ahí, en esta membrana, podríamos encontrar también una envoltura muy importante que es la glucocálix. En realidad, esto hace que la envoltura, constituida principalmente por carbohidratos y otros componentes extracelulares, Secretados por la célula que son los glucoproteínas, glucolípidos y proteoglucanos que sobresalen de la membrana celular hacia el espacio eterno donde permanecen íntimamente relacionados con la superficie celular. La glucocálix, que es una cadena de azúcares, es la que mide las interacciones entre células y el sustrato. Suministra protección mecánica a las células y sirve como barrera contra partículas que se mueven hacia la membrana plasmática y que se une con factores reguladores importantes, ya que actúan sobre la superficie celular. Ok, estas tienen diversas funciones y se dividen en 6. La primera sería la protección, ya que amortigua la membrana citoplasmática y también que la protege contra lesiones físicas y químicas. Luego sería la inmunidad a la infección. ¿Qué quiere decir eso, señores? Permite al sistema inmunitario reconocer y atacar selectivamente a organismos extraños.
Luego, la tercera es como defensa contra el cáncer. Esto hace que los cambios en la glucocálix de las células cancerosas permitan al sistema inmunitario reconocerlas y destruirlas. La cuarta es compatibilidad de los trasplantes. Esto hace que se forme la base para la compatibilidad de las transfusiones de sangre, del tejido injertado y también de los trasplantes de órganos, ya que esto responde y hace posible el reconocimiento a las células compatibles y que adiciona un tejido, un órgano, entre otros, y también que el cuerpo de algún ser vivo. Luego sería la adherencia celular. Esto fija las células que forman parte de los tejidos. El último, desarrollo embrionario, donde guía las células embrionarias a sus destinos en el organismo. Ahora, como lo habíamos mencionado antes, esta membrana es la que se encarga de separar el ambiente intracelular del extracelular. Pero, ¿qué son estos ambientes? El ambiente extracelular que rodea a las células consta de un compartimiento líquido en el cual las moléculas están disueltas y una matriz de polisacáridos y proteínas que dan forma a los tejidos. Es el ambiente que se encuentra a favor de un gradiente de concentración, lo que significa que la molécula va a ingresar a la célula mediante la membrana plasmática. Está más concentrada en el medio de extracelular que en el interior de la célula o medio intracelular. En este caso, su tipo de transporte es pasivo. Es el ambiente que se encuentra en contra de un gradiente de concentración, lo que significa que la molécula que va a ingresar hacia el interior de la célula mediante la membrana plasmática está más concentrada en el interior de la célula y en el medio extracelular. En este caso, su tipo de transporte es activo. Pero, ¿qué es lo que determina el tipo de transporte? Pues lo que determina es el sentido del gradiente de concentración. Y ahora, ¿qué es este gradiente? Pues este es solo una región del espacio a través de la cual cambia la concentración de sustancias, en las cuales se moverán de manera natural por sus gradientes, de un área de mayor concentración a otra menor concentración. Este gradiente es el que se encuentra en diferentes concentraciones, en una zona o en lados opuestos de una membrana. Ahora, este gradiente tiene átomos y moléculas que pueden formar iones y tener cargas eléctricas positivas o negativas. También que puede existir un gradiente eléctrico o diferencia de cargas a través de una membrana plasmática. De hecho, las células vivas normalmente tienen lo que se le llama un potencial de membrana, se podría decir como una diferencia en el potencial eléctrico, voltaje, a través de su membrana celular. Por lo que en el caso de que una célula, las cargas positivas y negativas están separadas por la barrera de la membrana celular, con una mayor cantidad de cargas negativas al interior de la célula que al exterior de la misma. El potencial de esta membrana se desequilibra y esta combinación entre el gradiente de concentración y el voltaje que afecta al movimiento de un ion se le llama gradiente electroquímico. Por ejemplo, se podría decir que esta imagen muestra la distribución de cargas y iones a través de la membrana de una célula. En general, hay cargas más positivas en el exterior de la membrana que en el interior, por lo que se le llama gradiente electroquímico. Ahora, el transporte pasivo, este es el intercambio simple de moléculas a través de la membrana plasmática, durante la cual la célula no gasta energía, debido a que va a favor del gradiente de concentración o a favor también se le llama del gradiente de carga eléctrica, es decir, que va desde un lugar de alta concentración a una de menor concentración.
Ahora, como sabemos, en este tipo de transporte existen cuatro procesos principales, que son la difusión simple, osmosis, filtración, difusión facilitada. Esta difusión facilitada, como sabemos, se divide en dos, que se dan a través de proteínas de canal y a través de proteínas transportadoras. Difusión simple. Este es un proceso donde una sustancia tiende a moverse de una zona de alta concentración a una de baja concentración hasta que ésta sea igual a lo largo de un espacio. Ahora, la difusión facilitada. Se sabe que en esta difusión las células desarrollan un mecanismo para transferencia de moléculas solubles en agua e iones a través de la membrana, a través de las proteínas especializadas, como son la transmembrana, que atraviesan la membrana. Se transportan iones y moléculas. Como se produce la difusión de una mayor concentración a una de menor concentración con la ayuda de unos pasadizos. De esta forma se dice que en esta difusión entran nutrientes esenciales a la célula, se eliminan los productos de desecho metabólico y se regulan las concentraciones intracelulares de iones. Como lo mencionamos anteriormente, esta difusión se da por proteínas transportadoras o por proteínas de canal. En este caso, las proteínas transportadoras son unas proteínas que tienen partes movibles, como puertas de la membrana que se abren y cierran dejando pasar al soluto. Son como unas pequeñas puertas giratorias dentro de la membrana. Ahora, con respecto a las proteínas de canales, estas forman unos poros hidrofílicos estrechos que permiten el movimiento pasivo, principalmente de los iones orgánicos, aunque el agua puede difundir por las membranas lipídicas. Todas las células contienen canales proteicos, llamados acuaporinas, que aumentan la permeabilidad de estas membranas al agua. Ahora, por último, solo nos queda la osmosis y la filtración. Como sabemos, la osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Cuando de un lado se encuentra un soluto que no puede atravesar la membrana, en la osmosis solo se produce movimiento de agua. Ahora, con respecto a la filtración, este es el movimiento de agua y moléculas de soluto a través de la membrana de la célula, debido a la presión hidrostática generada por el sistema cardiovascular. Dependiendo del tamaño de los poros de membrana, solamente los solutos de cierta medida pueden pasar a través de ellos. Ahora pasaremos a hablar del transporte activo. Sabemos que este transporte es el proceso por el cual la célula transporta material en contra de su gradiente de concentración, utilizando como fuente energética al ATP. Respecto al antiporte, se sabe que este es un mecanismo de antiportes de dos especies de iones u otras clases de solutos, donde son bombeados ambos en direcciones opuestas a través de la membrana. A una de estas especies se le permite fluir desde una zona de alta concentración a una de baja concentración, lo cual provee la energía entrópica necesaria para impulsar el transporte de otros solutos desde una región de baja concentración a otra de alta. El tipo de transporte se da de diversas formas. Por ejemplo, tenemos al transporte activo de bomba sodio-potasio, donde tiene la función de transportar el sodio hacia afuera de la célula y potasio hacia dentro de la misma, en un ciclo repetitivo de cambios de conformación. Se sabe también que en cada ciclo, 3 iones de sodio salen de las células y otros 2 de potasio ingresan a esta. Ahora, aquí también en este tipo de transporte encontramos los contratransportadores, donde se divide en antiporte y sinporte. Con respecto al antiporte, este se sabe que es un mecanismo Respecto al antiporte, se sabe que este es un mecanismo de antiportes de dos especies de iones u otras clases de solutos, donde son bombeados ambos en direcciones opuestas a través de la membrana. A una de estas especies se le permite fluir desde una zona de alta concentración a una de baja concentración, lo cual provee la energía entrópica necesaria para impulsar el transporte de otros solutos desde una región de baja concentración a otra de alta. Ahora tenemos al simporte. Este es un mecanismo que hace uso del movimiento a favor del gradiente de un soluto, desde una zona de alta concentración hacia una de baja concentración, para mover otra molécula desde una zona de baja concentración hacia una de alta concentración. También se sabe que ambas moléculas son transportadoras y van en la misma dirección. Respecto al transporte de masas, existen tres tipos. Tenemos a la endocitosis mediada por receptores y la exocitosis.
Respecto a la endocitosis, se sabe que este es un sistema de moléculas que entran en una vesícula que se infiere en la célula sin que ésta atraviese la membrana celular y se divide en fagocitosis y pinocitosis. La fagocitosis viene a ser cuando la célula provoca un replegamiento de su membrana, con la que abraza e engloba la molécula. En cambio, la pinocitosis, a diferencia de la anterior, en este caso la membrana sufre una invaginación envolviendo la molécula y introduciéndola en la célula. La endocitosis medida por receptores. Esta es una forma de endocitosis en la que las proteínas receptores de la superficie de las células se utilizan para capturar una determinada molécula objetivo. Los receptores, que son las proteínas transmembranales, se agrupan en regiones de la membrana plasmática conocidas como fosas revestidas.